¿Te has preguntado hasta dónde serás capaz de llegar en tu búsqueda de justicia? Hoy les contaré sobre Doom 3. Si aún no has visto las dos primeras entregas, te recomiendo ver sus resúmenes para entender mejor la historia y la evolución de los personajes. Cada película de Doom aporta un toque único a la acción y emoción. Te permitirá disfrutar aún más de Doom 3. La historia inicia en 1990 en Chicago, donde Iqbal Harun Khan dirige un circo llamado el Gran Circo Indio. Debido a una deuda bancaria, el circo está a borde de la quiebra, así que Iqbal intenta salvarlo organizando un evento especial para el dueño del banco. Su hijo, Zahir, deslumbra en el público con sus habilidades como ilusionista. A pesar de sus esfuerzos, el banco decide seguir adelante con el cierre del circo. Este hecho tiene consecuencias trágicas. Iqbal, incapaz de salvar su negocio familiar, elige ponerle fin a su vida, dejando a su hijo con un deseo profundo de justicia. Al crecer, Zahir decide tomar represalias contra el banco que destruyó la vida de su familia. Usando sus habilidades como ilusionista y magia, se convierte en un ladrón que planea una serie de atracos contra el banco para destruirlo. La policía de Chicago, superada por el ingenio del ladrón, pide ayuda al inspector Jake Dixie y su amigo Ali. Jake es un detective famoso por su astucia y acepta el desafío. Zahir, al ver a Jake en un reportaje sobre el asalto, siente que es un oponente adecuado para medir su ingenio. Entonces, se presenta a las oficinas del banco fingiendo conocer al ladrón y diciendo que era un payaso del circo cuyo rostro nadie había visto. Aunque visita el banco con la excusa de colaborar con la investigación, en realidad utiliza esta fachada para preparar su próximo robo. El día del atraco, Zahir realiza un escape espectacular, al transformar su moto en una acuática para cruzar el lago. Jake intenta alcanzarlo en un helicóptero y logra herirlo, pero Zahir escapa nuevamente. Más tarde, en el show del circo, podemos disfrutar de la canción Malang, uno de los mejores musicales destacados por sus impresionantes acrobacias aéreas. Jake y los policías rodean a Zahir. Jake le dice que ha reunido las pruebas necesarias que lo vinculan con los atracos, pero cuando le piden que se quite el chaleco para verificar la herida, no encuentran ninguna marca. Aquí se revela el secreto de Zahir. Tiene un hermano gemelo llamado Samar, que le ayuda en sus asaltos. Samar es un joven autista que desde pequeño ha sido el apoyo secreto de Zahir en sus misiones de búsqueda de justicia. Su padre les hizo prometer que siempre se apoyarían el uno al otro, y en el momento de la muerte de su padre, Samar guardó silencio para mantener el secreto de su existencia. Mientras tanto, Samar, que está enamorado de Alia, una bailarina del circo, se siente frustrado porque ella piensa que es Zahir. Jake sospecha que Zahir tiene un secreto por el cual realiza estos atracos perfectos, por lo cual se infiltra en el circo como empleado de limpieza. Un día ve a Samar entrar en una caja metálica detrás del escenario y al seguirlo descubre la existencia del gemelo. Jake se hace amigo de Samar, quien lo considera alguien en quien confiar. Un domingo, mientras está en el parque, Jake le comenta que Alia solo ve a Zahir y no a él. Esto motiva a Samar a pedirle a su hermano que intercambien los roles en la función del circo. Zahir, aunque molesto, acepta. Al final del espectáculo, Alia invita a Samar a salir, lo que provoca tensiones entre los hermanos. Jake intenta convencer a Samar de que se entregue, prometiendo ayudarlo si convence a su hermano. Pero Zahir descubre el acercamiento de Jake y Samar. En una confrontación final, Zahir ataca a Jake. Sin embargo, Ali llega a tiempo para rescatar a Jake
y ambos siguen a los hermanos durante el último robo. En el atraco final, Zahir y Samar ponen en marcha un plan perfectamente sincronizado, logrando desactivar las alarmas de seguridad y burlando a la vigilancia. Al terminar el robo, se inicia una persecución frenética, con Jake y Ali siguiéndolos de cerca. Los hermanos usan todas sus habilidades y recursos para mantener un paso adelante, creando ilusiones visuales y desorientando a sus perseguidores en el intento de llegar a un punto de escape final. Tras una serie de maniobras espectaculares, los hermanos logran escapar temporalmente, pero Jake no está dispuesto a dejarlos ir tan fácil. A la mañana siguiente, los hermanos se encuentran en una represa, aún huyendo de la policía. Es en este lugar donde Zahir, al ver el amor que Samar siente por Alia, toma una decisión. Se acerca a Jake y le ofrece un trato. Entregará toda la información de los atracos a cambio de que Samar quede libre. Jake acepta el trato y Zahir, creyendo que es el único camino para liberar a su hermano de una vida de fugas, intenta sacrificarse lanzándose a la represa. Sin embargo, Samar, recordando la promesa hecha a su padre que nunca abandonaría a su hermano, se lanza también, y ambos caen juntos. La película termina con el banco en quiebra tras el último golpe de los hermanos, mientras Alia asume el control del circo, manteniendo vivo el legado de los hermanos y la profunda conexión que los unía. Doom 3 es más que una película de acción. Es un relato sobre la lucha por la justicia y el poder de la familia, con un toque de magia que la hace única. La actuación de Amir Khan es digna de mención, mostrando su veracidad como actor al interpretar dos papeles tan complejos, compartiendo escenarios con Abhishek Bachchan, quien interpreta al decidido policía Jay Dixie, Urday Chopra en su papel de Ali, que aporta humor y lealtad, y Katrina Kaif como Alia, que deslumbra con su encanto y destreza en la acción. En mi opinión, la relación entre Zahir y Samar es un lazo indestructible, marcado por la lealtad y sacrificio. A pesar de la diferencia entre ellos, su amor fraternal los lleva a enfrentar cualquier peligro juntos. La promesa hecha por su padre se convierte en su misión de vida, y es conmovedor ver cómo Samar, aunque anhela una vida propia, permanece fiel a Zahir hasta el final. Su historia muestra que el amor entre hermanos es más fuerte, que puede inspirar actos de valentía y sacrificio, dejándonos una reflexión profunda sobre el verdadero significado de la familia. ¿Sabías que para Doom 3, Amir Khan y Katrina Kaif tuvieron que pasar por un entrenamiento extremo para realizar las acrobacias aéreas y coreografías en el aire? Amir, conocido por su dedicación a los papeles, entrenó intensamente durante meses, fortaleciendo su cuerpo y trabajando con expertos en gimnasia y acrobacia del circo para poder ejecutar las maniobras físicas de su personaje, sin depender de dobles de acción. Por su parte, Katrina Kaif pasó por un arduo entrenamiento, especialmente para las escenas de baile aéreo y acrobacias en el trapecio. Aprendió pole dance y técnica de gimnasia aérea bajo la guía de expertos. Además, la canción icónica de la franquicia, Doom Mashale, fue adaptada a varios idiomas, incluidos en el español. Para esta versión internacional, la artista peruana Mia Monk fue la encargada de interpretar la canción en español, conservando el espíritu energético y aventurero que caracteriza a la serie. En español, el título se podría traducir como "Que se arme la fiesta" o "Hagamos ruido", reflejando la esencia de adrenalina y acción que define a Doom 3. Así que cuando ves la película,
estás presenciando no solo un espectáculo visual, sino también un resultado de gran esfuerzo físico y una adaptación multicultural. No te olvides de suscribirte a La Magia de Bollywood y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos resúmenes. También síguenos en Facebook y en TikTok para más contenido exclusivo. Aquí te dejo algunas recomendaciones de videos que podrían interesarte. Nos volvemos a ver en nuestro próximo video.